Oye, ¿Qué tiene mira, usted mira, entre mira, manos ahí, mira, Moni Molano? mira lo que tengo por aquí. Tremendo libro de este líder espiritual. Él es el fundador de la iglesia, el lugar Sí, de señora. su presencia, y está lanzando un nuevo libro. Sanidad total a través de 12 pasos. Es un libro interesante, es un libro profundo que habla de muchos temas que vamos a profundizar, algunos de ellos con él que está aquí con nosotros. Él es el pastor Andrés Corzón. Hola. Bravísimo. Qué gusto estar con Bienvenido. ustedes otra vez. El año pasado una vez estuve, más. y ya menos de un año y estoy otra vez con ustedes. ¿Quién Qué le, rico. quién le organizó la pinta, pastor? ¿Su esposa? Mi esposa, mire que es la misma foto de, del busquemos. libro. Sí. es la misma foto del libro. Sí, sí, sí. es que sí. los hombres somos los Kents de nuestras esposas, ¿no? Ellas se casan para tratar de arreglarnos. Tratar de acomodarnos Sí. un poquito la vida. Empecemos por ese concepto, Andrés, pastor. ¿Qué es la sanidad? ¿Cómo se puede entender desde el punto de vista espiritual, físico, financiero? La sanidad es como un objetivo de todos, estar sanos en todas las áreas de la vida. Sí, la palabra sanidad, como la Biblia viene del griego, Ajá. la palabra sanidad es la palabra soso. Soso. Y soso significa salvación, sanidad, pero también estar completos. Entonces sanidad es más o menos, o no es más o menos, es estar completos. Cuando conocemos a Jesús, llegamos incompletos mentalmente, incompletos físicamente, y a través de un proceso de sanidad Dios nos va completando, nos va haciendo sanos. Ok. Inicialmente eran Ya. 10 pasos, pero se agregaron otros 2. ¿Por qué y cuáles son? Bueno, pastor? son 10 pasos, lo que pasa es que 2 son tan necesarios, tan profundos, que les dedicamos en los 12 pasos dos pasos. Uno es la sanidad de las emociones y el otro es la sanidad sexual. Se le dedica 2 pasos a cada sanidad. Bueno, vamos a ir paso a paso en algunos de ellos, y hay un tema que nos concierne a todos, que es una preocupación mundial, general, porque hay rumores siempre de crisis, de depresiones, que el ahorro, que no alcanza, y es la sanidad financiera. Ajá. Yo he experimentado, pastor, la ofrenda, el dar, el compartir, el no quedarme con todas las bendiciones que recibo de Dios, y eso ha sido una estrategia, no como estrategia, que ha tenido un efecto boomerang muy grande en nuestra vida. Es un buen principio de la sanidad financiera. Pero antes de hablar de la sanidad financiera, Sí. ¿por qué tenemos lo contrario? ¿Por qué nos pasan crisis financieras? ¿Por qué estamos mal económicamente? ¿Por qué tenemos esas maldiciones financieras? Sí. Bueno, precisamente ahí cubrimos 2 pasos, sanidad de las maldiciones, porque pues muchos vienen con una maldición financiera, una mentalidad de escasez. La mendicidad es una mentalidad. El ser tercermundista nos hace creer que nunca vamos a ser prósperos, pero la Biblia dice que Jesús en la cruz se hizo maldición para romper nuestras maldiciones. Entonces, cuando yo recibo el regalo de la salvación, eso está dentro del paquete, pero yo también tengo que proclamarlo. Señor, en el nombre de Jesús, proclamo y rompo toda maldición financiera por el pecado mío o el pecado de mis antepasados. Sanidad mental tiene que ver con creer que en Cristo yo ya puedo ser próspero, y también lo que usted mencionaba, hay principios espirituales de prosperidad, y uno de esos es bendecir. Entre más doy, más recibo, porque si solo recibo, me convierto en un pozo que se pudre, la riqueza se pudre. Entonces somos bendecidos para bendecir Para a otros. bendecir. Y eso vamos a profundizar un poquito ahí, porque yo lo he experimentado en esta última etapa de mi vida, y es increíble Buenísimo. ir por la calle, ver a alguien con hambre, parar, escucharle su cuento, darle un pedazo de pan Wow. y pararle bolas. Eso abre unas Usted me puertas lo estaba económicas. contando en estos Sí. días, Marce, que había hecho algunas donaciones muy de corazón, sin esperar nada a cambio, y Dios se lo multiplicó, pero... Al 4125%. Wow, tremendo. Sandra Mazuera tiene preguntas hasta ahora, porque esos temas están muy interesantes. Sandrita. Hola Andrés, primero te saludo, buen día y bienvenido. Por acá te habla Sandra Mazuera. Y es que bueno, siempre me ha surgido una duda, y es que bueno, Jesús murió por nuestros pecados. Ya. Se supondría que nosotros llegamos limpios al momento del nacimiento, pero no es así. Nosotros incluso desde el vientre de nuestra madre ya tenemos ahí unas deudas que tenemos que venir a sanar, a trabajar en nuestra vida. ¿Por qué sucede esto? Si ni siquiera hemos empezado a cometer nuestros errores y ya venimos con un paquetico. Pues lo que la Biblia dice es que por el pecado original, el pecado de Adán y Eva,
ese pecado fue impartido, fue mandado a todo el mundo, por eso todos nacemos en condición de pecadores. La Biblia dice que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte, pero luego dice, la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, y esa vida eterna está en Jesús. Entonces sí, venimos ya con consecuencias, pero podemos ser sanos o libres simplemente recibiendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y que nos vaya guiando en un camino Sí. largo, en un camino que es de subidas, de bajadas y que es prácticamente eterno. La palabra pecado siempre causa escozor, causa temor. No digamos esa palabra. ¿Qué significa? Vamos al significado real. Yo tengo entendido que es errar al blanco, no dar en el blanco. Sí, sí. Eso quiere decir que son errores que cometemos constantemente. ¿Qué dice la Biblia? Sí, a veces creemos que los pecados son cosas grandes, pero según la Biblia, pecado es simplemente, en el original es fallar o errar al blanco, pero pensemos el pecado original, el Señor les dio todo, podían disfrutar de todo excepto un árbol, y era el árbol del conocimiento y del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Porque tenemos libre albedrío. Entonces el gran regalo que Dios nos ha dado es que yo soy libre de hacer lo que quiero. Entonces si no estuviera ese árbol prohibido, no tendría libertad. Y ahí vino el primer pecado. La Biblia dice que una serpiente, o el enemigo a través de una serpiente le habló a Eva. Yo creo que fue algo mental, ahí estaría la serpiente, pero porque el enemigo pone pensamientos en nuestra mente, y el pensamiento fue con que Dios les ha dicho, está tentando, está cuestionando lo que Dios dijo, con que Dios dijo que si comen de cualquier árbol morirán, y ella dijo, no, Él nos dijo que si comemos del árbol prohibido, moriremos. Y luego el enemigo le dice, no morirán, sino que serán como Dios. O no solo eso, dice, Dios sabe que el día que coman de ese árbol morirán. Entonces no solo cuestiona a Dios, sino que pone a Dios como mentiroso. Y así es como trabaja el enemigo, poniendo mentiras en nosotros. Y en ese momento ella literalmente comió. Muchos dicen que es el sexo, ¿no? Desobediencia. El pecado fue desobedecer el único mandato que tenían. Y fallamos la prueba. Y ellos nos representaron a todos nosotros. Desde ese momento, pues todos nacemos como pecadores. Pero una vez más, Jesús, que es Dios, tomó nuestro lugar, recibió nuestro castigo, y lo único que tenemos que hacer es recibirlo, y somos perdonados, tenemos vida eterna, pero también disfrutamos la vida aquí en la tierra. Eso es sanidad. Hacer de la Sí. tierra un rinconcito también del cielo. Sí. Pastor, ¿cómo puede hacer una persona, o qué debería hacer alguien que nos esté viendo en este momento desde casa, que sienta que tiene por ahí merodeando el demonio, que está pasando por situaciones difíciles, que quiere tirar la toalla en este momento de su vida? ¿Cómo acercarse a Dios y cómo encontrar esa sanidad total? Bueno, todos, nuestro gran enemigo es nuestra mente. La mente es un gran regalo que Dios nos dio, y precisamente en el libro hablo de sanidad mental, y el enemigo conoce el poder que hay en nuestra mente, y desde antes de nacer usa pensamientos como mi mamá no estoy lista para este bebé. Eso es un pensamiento de rechazo que es impartido. Un intento de aborto pone en nosotros pensamientos de rechazo, y toda nuestra vida, las burlas y todo eso lo vamos archivando en nuestra mente, y eso es lo que nos hace sentir como no quiero seguir viviendo, o yo no sirvo para nada. Por eso el dicho, los peores enemigos no son los demás, sino que es nuestra propia nuestra mente. Uno mismo. Sí. Ahí está la batalla, en la Pero propia mente. entonces lo que yo tengo que hacer es creer que ahora en Cristo tengo la mente de Cristo, pero también comenzar a renovar mis pensamientos. Esos pensamientos de rechazo tienen que ser sanados y tienen que ser reemplazados por los pensamientos que Dios dice acerca de mí. Dios dice que soy su hijo amado. Dios dice que Él está conmigo, que Él me ama. Y de eso se trata precisamente la sanidad. Y sanar funciona, mi mente. son cosas que uno repite y las acumula en el tiempo, en las décadas, y Sí. esa convicción llega a la mente y uno está convencido de que caerán 1000 a un lado, 10.000 al otro, Quedamos pero así programados desde claro, niños. pero uno está de alguna manera protegido. ¿Cómo impregnarnos ya en la parte física
de esa sanidad, porque sí, hablamos de la mente, del espíritu, de las finanzas, pero viene la enfermedad y estamos ahí también en ese circuito de miedo, de incertidumbre, pensando que nos vamos a enfermar. ¿Cómo cortar ese chip y lograr una sanidad física, así como yo lo veo a usted, delgadito y en forma? Claro que este es un basquetbolista nato, ¿eh? Pero hombre yo muy sano. tuve que dejar el básquetbol, ahora me toca es montar bici. Bueno. Después de 50 ya le toca a uno otros ejercicios. Cambiar los deportes. Bueno, la sanidad física es un regalo inmediato. Cuando yo recibo a Jesús, la Biblia dice que Él llevó ya mis enfermedades en la cruz, entonces yo tengo que apropiarme de eso por la fe. Pero muchas enfermedades no son, tienen otra raíz. Y precisamente por eso la sanidad física es es uno de los capítulos casi al final, porque nos hemos dado cuenta que la sanidad física es el resultado muchas veces de otras sanidades. Okay. Porque el pecado enferma. Cuando Jesús sanó a un cojo, lo primero que le digo fue lo siguiente: ya eres sano, ve y no peques más. No la embarres más. Entonces el pecado puede enfermarme, la mente también puede causar enfermedades, es tremendo el poder que tiene nuestra mente. Entonces la Biblia dice que tenemos que llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la cruz. Y eso quiere decir que voy a creer lo que Dios dice, que yo ya soy sano. Pero otra cosa que enferma son las heridas emocionales. Sí. Si yo tengo una rabia en contra de mi ex marido porque se fue con quién sabe quién, o mi ex esposa, o si estoy enojado con el presidente por estos benditos huecos, o quién sabe qué, todas esas rabias con el tiempo producen enfermedad. Por eso la Biblia dice que tenemos que perdonar, y perdonar es soltar, no seguir guardando ese rencor, sino, listo, lo perdoné, lo bendigo y yo soy el más beneficiado. Porque algunas enfermedades se agarran precisamente de las amarguras. El estrés financiero también puede causar enfermedad, o las maldiciones. Entonces, por eso la sanidad física es como el resultado de ir sanando todas las otras áreas en mi vida. Mira que aquí tienes algunas frases, oraciones, algunas guías dentro de estos pasos para que sanemos precisamente esas emociones que no son tan positivas en nuestra vida y que no aportan, como el odio, el rencor, las ganas de venganza por una persona que nos ha hecho daño. Y dice: perdonar a los protagonistas del evento que nos marcó. Wow. Y lo pueden hacer todos. Piensen en esa persona y dice: en el nombre de Jesús perdono a el nombre de esta persona, mi papá, mi mamá, abuelo, esposo, hijo, que yo creía que me había, piensen lo que les hizo de malo, rechazado, abusado sexualmente o físicamente, traicionado, porque en mi corazón he estado resentido y en mi mente he tenido una idea en contra de esa persona. Te pido, Jesús, que sanes mi corazón, mis emociones, mi mente. Qué bonito repetir eso. Ayuda, sirve. Perdono a esa persona, pero también tengo la opción, y esto es una pregunta, de escoger con quién me junto y con quién no. O sea, yo puedo perdonar a alguien en el espíritu, de lejitos, pero no tener más contacto con esa persona. Sí. Es que perdonar no es necesariamente aceptar, ni tampoco seguir con una persona si me está causando daño. Entonces, pues... ¿Qué es perdonar según la Biblia entonces? Pues perdonar es soltar. La Biblia dice que nosotros todos ya fuimos perdonados. Y cuando Pedro le hizo la pregunta al Señor, dijo: ¿cuántas veces debo perdonar? Y se las dio muy espiritual, dijo: 70 veces. Y el Señor dijo: Pedro, o sea, 7. El Señor dijo: no, pues 70 veces 7. O sea, 490. Wow. Pues fue una cifra como es algo permanente. Yo personalmente perdono todos los días. Porque yo al comienzo creía que no tenía rabias, porque yo tuve papás muy lindos, no se separaron, nunca hubo un abuso verbal, cosas. Por eso yo creía, mi corazón está bien. Pero Dios me fue mostrando que yo estaba guardando rabias contra mi esposa por bobadas que decía, que porque le pisé el piso limpio y cositas así. Le dañó la trapeada. Sí, Y te acordabas de ese regaño. Pero no me daba cuenta que todo eso lo tenía guardado y de repente exploté. Y recuerdo que un día la agarré y yo nunca había visto violencia en mi vida, pero exploté
porque tenía un guardado de 1 o 2 años. Y luego recuerdo que le dije, tú eres la única que saca lo peor que hay en mí. Ay, pero eso dicen los hombres. Y eso le dije a mi esposa en estos días. Eso lo dice. Perdón, mi amor. Esa es la manera de manipular. Pero, Uno es culpable. pero cuando dije eso, Dios me mostró, ¿cómo así? Tú eres la única que saca lo peor que hay en mí, y Dios me mostró que eso estaba en mí, Dentro de ti. que llevaba meses, años guardando eso. Entonces, a partir de ese momento, cada vez que salgo, cuando yo salgo a montar bicicleta todos los días, oro y hago los pasos del Padre Nuestro, que fue el último libro del cual hablé, Sí. y dentro de eso hay un paso donde digo, y perdono. Entonces perdono a mi esposa porque ayer se molestó porque le pisé su bendito piso blanco. Hay que decir todo eso porque esto es esa rabia, pero luego llevo eso a la cruz y la perdono. Y la perdona de corazón. Ahora también me tengo que perdonar a mí mismo porque tengo rabias en contra mía, y aunque Dios no ha cometido un error, lo perdonamos por una expectativa o algo que esperamos que Él no hizo, una oración no respondida, pues cualquier cosa. Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, yo no digo perdono porque no puedo perdonar a Dios, pero más bien lo cambio y digo, Señor, te doy gracias porque no respondiste a esta oración, y si no lo respondiste, tú sabes, algo estás haciendo. Algo está Pero es una pasando. forma de sanarme, de liberarme. Uf, de estar sano integralmente. Sandra Masuera, ¿tiene inquietud hasta ahora, Sandrita? Andrés, el mundo ha ido cambiando y ha ido cambiando, no sé si tanto para bien, pero yo creo que un poquito más para mal, porque las personas hoy en día en la actualidad estamos menos sanos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo más importantes, más frecuentes, que atentan contra nuestra sanidad en la actualidad? Bueno, en este momento, y mucho tiene que ver con la pandemia, hay 2 enfermedades mentales que han dado muy duro, y son la depresión y la ansiedad, ¿no? Y puedo hablar de la depresión porque mi esposa tuvo que batallar con la depresión. Cuando ella me hablaba de la depresión, yo creía que es una bobada, yo creía una tristecita. Sí. Pero no, mi esposa me dijo, no, vinieron pensamientos de suicidio, vinieron pensamientos de acabar con mi vida. Y mi esposa es una mujer que ama a Dios, que tiene una relación con Dios desde muy chiquita. Entonces dije, pero no es posible. Y ahí comenzamos a estudiar sobre la depresión. Y lo increíble es que todo lo que nosotros sufrimos en la vida, Jesús ya lo sufrió. La Biblia dice que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz, pero también para experimentar en carne propia lo mismo que nosotros. Y en el huerto de Getsemaní Él le dice a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Ahí habla de una tristeza como depresión, porque la depresión lleva a pensamientos del suicidio, y digo, vengan conmigo a orar. Entonces mi esposa ha hecho un proceso de sanidad con respecto a la depresión. En la cruz ya recibió su sanidad, pero ella todos los días ella no puede oír ciertas canciones, porque hay canciones que ella dice que es como si un demonio de depresión quisiera volver, ¿no? Entonces ella dice, apague eso, o se va. Claro. Tiene que cantar, ella misma tiene que reprender un demonio de depresión que quiere volver. Andrés, hagamos una cosa, este tema está muy interesante para hablar largo y extendido, entonces después, al regreso de los comerciales, vamos a hablar de un paso a paso, algunos tipsitos de cómo alejarnos de esos malos pensamientos. Tenemos buenas noticias, 3 libros de sanidad total. ¿Cómo se llama? Aquí tengo separado el nombre exacto. Mire. Sanidad Total de Andrés Cor. Son 3 libros por Twitter en el numeral Bravísimo 2023 y en la cuenta @BravísimoCity. Y es que por aquí tengo el dedito porque usted lo nos marcó. quedamos en cómo deshacernos de los malos pensamientos, cómo contrarrestarlos, cómo cambiarlos a positivos para cambiar un poco y ayudar a mejorar en temas de ansiedad, de depresión y todo esto de salud mental que nos está golpeando fuerte. Pues hay un versículo donde dice, dejen que el Espíritu Santo cambie su forma de pensar, y luego dice, y cambie su comportamiento. Entonces, en mis propias fuerzas no puedo, porque eso sería no sé qué positivo, ¿no? Yo puedo, no sé qué, y el ser humano no va a poder, se va a cansar de tratar de ser bueno. Claro. Entonces, lo mejor es dejar que el Espíritu Santo nos deje. Pablo dice,
Por ahí él dice, yo 3 veces le pedí a Dios que me quitara algo. No nos dice exactamente qué era, pero pensemos depresión o algo así. Y no me respondió. Y luego él me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces lo mejor es, en vez de yo decir, yo puedo, yo soy capaz, lo mejor es decir, no puedo, ayúdame. Y dejar que el Espíritu Santo nos transforme. O sea, mostrarnos vulnerables ante Dios, mostrarnos Sí. imperfectos, humanos, hace que algunos canales se abran Claro. y Él pueda obrar, porque si me muestro fuerte y yo puedo solo y voy para adelante, Sí. ahí como que la conexión se pierde. Sí, sí. Sí, por eso Pablo mismo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el otro es positivismo, y el positivismo es bueno, pero hay un punto en donde el ser humano se va a cansar de ser positivo. Entonces, en vez de tratar de hacerlo solo, Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, ahí en el libro habla de lo que yo hago, pero también lo que Dios hace. Lo que se le entrega a Dios. Es un trabajo compartido. Hay algunos que están ahí esperando que Dios lo haga todo y tampoco. Lo hablábamos con Omar Hay que ahora. hacer equipo Sí. con Dios. Sí, sí, Hay sí. que hacer equipo porque además todas esas promesas y esas bendiciones que están escritas, que tengo buenos planes, que ya eres sano, siempre tienen como una especie de condición. Sí. Si crees en mí, si eres valiente, si honras a los papás, viene esta consecuencia. Y nos quedamos solo con la promesa, pero no miramos la condición que, Sí, sí. que de alguna manera Dios nos pone. Sí, 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 se trata de hacerlo todo con Dios. Lo que Dios ya hizo, Jesús ya murió por mis pecados, Jesús se hizo pobre, dice la Biblia, para que yo fuera entristecido. En Getsemaní aguantó todo ese dolor, toda esa tristeza y lo clavó en la cruz, porque la Biblia dice, varón de dolores. O sea, si alguien experimentó una tristeza terrible como la depresión, fue Jesús. Entonces, si Él ya lo hizo, lo único que tengo que hacer es pedirle que Él me dé la sanidad de mis emociones y que Él me llene de su gozo. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Ay, Andrés, me encuentro en el capítulo 29 y dice, Dios quiere que tenga riquezas. La Biblia no dice que las riquezas sean malas, Ah, pero ¿en qué caso sí? Podría ser de pronto el dinero. Pues la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es amar el dinero. Ok. Por encima Entonces, Es ponerlo por encima de Dios. Por encima de Dios, pero también por encima de mi esposa, que me estrelló el carro y me pongo bravo. No, o sea, eso es amar el dinero. Aún incluso ponerme bravo con una persona que me estrelló. Obvio, me duele porque me va a costar, pero esa persona, aunque no la conozco, es más importante que el bendito carro o lo que sea. Entonces, el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Por dinero, ¿cuántas familias no se rompen peleando Sí, por una una herencia? Y bobadas así. Entonces, el dinero no es... Dios quiere que seamos prósperos. Y hay muchos versículos donde habla de que Dios quiere que seamos prósperos. Y el versículo que te di, Jesús se hizo pobre. Él vivió en pobreza para sentir nuestra pobreza, pero todo esto para romper la maldición de la pobreza. En pobreza, en sencillez, pero con unas mujeres que patrocinaban su obra. Y ahí yo quiero detenerme porque sí, él renunció a los dineros, a los lujos, pero los recursos siempre estuvieron. Siempre. Para que él comiera, para que él durmiera, para que él hiciera una obra. Entonces, la intención del corazón, el propósito de servicio, siempre tendrá patrocinadores. Siempre habrá alguien que diga, el dinero es lo de menos de alguna manera. Pero lo que dice Marcelo es un versículo donde dice que menciona como 4 mujeres y dice ellas con sus finanzas lo apoyaron. Entonces es algo muy lindo porque los discípulos se dedicaron fue a predicar, a sanar a los enfermos. Entonces, ¿de dónde venían los recursos? Dios se encarga y en mi caso personal, yo he visto cómo Dios ha traído personas que han sostenido tanto mi vida como también todo lo que hemos hecho como iglesia. Y Dios va a hacer eso, Dios va a traer de manera sobrenatural personas o les va a dar mejores trabajos para apoyar a otras personas. Y así pasó con Jesús, sí. Y es que el problema o el pecado es en la codicia, la avaricia, la tacañería. Dice Colosenses 3:5, no Sí. sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Job 31:17 dice,
He sido tacaño con mi comida o me he negado a compartirla con los huérfanos, pero no dice que las riquezas sean malas en ningún lado. Eso sí, si sus riquezas son malas, démelas y yo le quito ese problema con todo gusto. No está mal tener una buena casa, un buen carro, irse de paseo, a la finca, a la playa. Es que la vida hay que disfrutarla, ¿no? Eso fue algo que yo aprendí. Yo, como a mí me tocó tan difícil en mi niñez y también para construir lo que hemos hecho, tuve que aprender. Yo desde que me casé ahorro el 50% y vivo con el otro 50%. Lo mismo hemos hecho en la iglesia. El 50% con eso sostenemos todo lo que hacemos, pero el otro 50% para ir creciendo, y eso ha sido un buen principio de prosperidad, pero también me llevó a ser un poco amarrado, a ser un poco tacaño, y ver esos versículos es tremendos, porque Dios quiere que disfrutemos la vida, que disfrutemos las riquezas, que disfrutemos un jugo, que disfrutemos un buen almuerzo. Y precisamente por eso escribí otro libro que es Voy a disfrutar la vida. Fue como rompiendo algunos paradigmas mentales que yo mismo tenía y que muchos tienen. Ok, dice una escritura, busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, pero a veces ese reino de Dios lo vemos como lejano, como no sé, no, el reino de Dios es el día a día, es escuchar al enfermo, es visitar, es conciliar. Ese reino de Dios de a poquito se va construyendo, y sí, la añadidura viene en una prosperidad integral, no solamente en lo económico, sino en la familia y en muchas cosas. ¿Cómo podemos entender y aplicar eso de una manera práctica? Pues ayer me mandaron una foto de un grupo como de 20 personas que fueron a una clínica o un hospital en Suba, ¿no? Y simplemente fueron para mostrar el amor de Dios, ¿no? Ni siquiera para predicar, simplemente para estar con las personas, porque qué difícil es para una persona estar enferma, y no solo eso, no oír palabras de esperanza, porque lo único que oyen es, no funcionó, tienes que quedarte aquí una semana más. Entonces estas personas fueron simplemente para darles esa alegría. Como recuerdan esa película de el que se tapaba el ojo, Patch Adams, ¿era? Patch Adams, sí, el doctor que iba a hacer esa obra. Eso es hacer el reino de Dios aquí en la tierra. No es solo predicar, es también ayudar a los huérfanos, a los necesitados, pero también orar por la sanidad, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Entonces, si usted tiene la oportunidad, o si alguien tiene una necesidad, yo debo poner mis manos creyendo lo que dice la Biblia y hacer una oración de sanidad, y ese es otro de los pasos de sanidad total. Pondrán las manos sobre enfermos y sanarán. Y hay que creerlo, y hay que hacerlo. Pongamos las manos sobre las banderas, atrásito. ¿Ahí hay dos banderas? Sí. Debajo, detrás del cojín. Ahí está la bandera, muy bien. Vamos a tener diferentes situaciones y de acuerdo a lo que cada uno piense, levanta bandera verde si es correcto, o bandera roja si por ahí no es la cosa. ¿Listo? Vamos a poner a jugar. Si es el Deportivo Cali o es Santa Fe. Usted decide. Y no soy de ninguno. Las manos. Los dos. Muy bien. Yo soy Atención. Colombia. Atención, no es necesario tener a Dios en el corazón para manejar las diferentes áreas de mi vida. Esta afirmación, ¿crees que buena, mala? No es necesario tener a Dios para afrontar todos estos pasos que hemos mencionado. Exactamente. Y uno lo experimenta, pastor, cuando trata, por ejemplo, de dejar alguna adicción, que lo hace en sus fuerzas, y sí, uno logra cosas, pero el proceso de dejar la adicción en las fuerzas humanas, uno siempre está añorando hacerlo. Cuando mete a uno a Dios en la ecuación, pues Él le da otras herramientas diferentes. Sí o sí hay que meter el tema espiritual en todo. Sí. Muy bien, se puede seguir adelante y tranquilo sin perdonar. No. Digamos, eso es no. Bueno, esto Sí, sería no. Bueno. Es que soy malo para geografía, para español. El perdón del otro, el perdón conmigo y el Sí, perdón súper, sí. de Dios. En varias vías, ¿en cuántas vías es el perdón? Sí. ¿En cuántas vías es el perdón? Porque sí, me perdono al otro, pero también necesito que los otros me perdonen.
o no tanto? Pero es que no puedo obligarlos. Sí necesito el perdón de otros, pero tampoco puedo obligarlos. Entonces, si ellos no me perdonan, por eso es que en el secreto, el perdón es algo que hago en el secreto, ¿no? Entonces, ahí me imagino, visualizo la persona que me hizo daño y en el nombre de Jesús saco la rabia. Lo que nosotros hacemos es, Señor, no lo puedo perdonar porque me lastimó con sus palabras, porque me está haciendo mucho daño, y agarro todo eso y lo pongo en la cruz. Y luego le digo, Señor, dame tu perdón porque con mi perdón no puedo perdonarlo. ¿Y se pone ese nombre en un papelito o algo para una tarea? Son diferentes formas de hacerlo. Sí. Pero luego recibimos el amor del Señor, ¿no? Y a veces nosotros lo hacemos con una imagen, como qué regalo te está dando Dios para darle a esa persona. Y a veces Dios nos muestra algo que esa persona necesitaría. Entonces ahí en oración vamos donde esa persona, le damos ese regalo, ¿no? Y le decimos en oración, no es algo personal, en el nombre de Jesús te perdono por este daño que me hiciste. En el nombre de Y Jesús con te eso perdono por soy liberado. Sí. Y a veces Dios permite que nos lo encontramos y ya recordamos, ay, yo le regalé, o en el experimento que hice, le di un cuadro, se lo voy a dar solo para bendecirlo, un detalle así. Pero son cosas sobrenaturales que a veces suceden. Uno oye testimonios muy lindos de cómo personas lograron, y si es el caso contrario, donde esta persona, seas tú, sea yo, sea Marce, quiera que alguien lo perdone, pero esa persona no perdone, y eso no te genera paz ni tranquilidad en el corazón. Sí. ¿Cómo ayuda a Dios en ese caso? Pues, para sentir el perdón del otro que aún no te ha perdonado. Bueno, no, pues ese es libre. Si no me pide perdón o que no me ha perdonado a mí. Que no te ha perdonado. Sí. Pues ahí es lo que tenemos que hacer, es pedir perdón, pero desde la perspectiva del otro. Porque a veces voy y pido perdón es desde mi perspectiva, ¿no? Entonces tengo que meterme en los zapatos del otro. Digamos, si es mi esposa, ¿por qué se sintió así? Y más bien, perdóname porque te hice sentir así. Otra frase que muchas veces usamos que no sirve es, si te perdoné, perdóname. Eso es ofensivo, porque estoy insinuando que el otro, que él o que ella es mala. Entonces más bien, Señor, muéstrame cómo le debo pedir perdón para que yo salga, o para que haya restitución. Se trata siempre de restituir, aunque lo que estoy pidiendo perdón no es lo que yo siento. Yo no hice eso, pero perdóname porque te hice sentir como si te hubiera avergonzado. Perdóname porque te hice sentir algo así. Son frases que nos ayudan a perdonar, ¿no? Estos pasos hacia la sanidad nos llevan definitivamente a una consecuencia imposible de evitar, que es encontrar significado a la vida. Cuando estamos limpios y sanos podemos ya estar un poquito menos, con menos nubes, y encontrar ese propósito, ese significado de la vida, saber a qué vinimos a este plano. No. Estos pasos de sanidad nos pueden llevar, cuando ya empezamos a trabajar lo mental, físico, espiritual, emocional y financiero, a encontrar el verdadero significado de la vida, el propósito de nuestras vidas aquí en este plano. Pues yo creo que el verdadero significado de mi vida, según lo que dice la Biblia, fui creado para adorar al Señor. Y muchas veces mis heridas no me dejan adorar a Dios. ¿Por qué? Porque o sea, ¿por qué nací así? ¿O por qué mi esposo es así? Cuando yo perdono, vuelvo a adorar. Porque de lo que yo veo en la Biblia, el propósito principal de nuestra creación fue adorar al Señor. Después de eso, el otro propósito es amar al prójimo. Y muchas veces, precisamente por una enfermedad, me vuelve tan egoísta, ¿no? Estoy pensando en mí, es que nadie me entiende, tal. Cuando soy sanado físicamente, o si no soy sanado, cuando logro llevar esos pensamientos a la cruz, voy a comenzar a pensar en otros. Sí, estoy enfermo, pero mi esposa me necesita. Mis hijos quieren que esté con ellos. Entonces el segundo propósito es amar a los demás. Ok, muy bien. Pues Moni Molano. Tenemos trivia. Hay trivia. Vamos a entregar 3 libros. 3 libros. Yo quiero uno. Yo también. Aquí todos quieren el libro. Todos antojados, ¿Tiene la trivia? Pero son para ustedes, sí señor. Ok, haga la trivia, yo doy las opciones. Este libro, Sanidad Total, tiene 12... Ay, no, la embarré. La embarró, vea, Dios dio el nombre. Pero una de esas sanidades. Yo la digo. Haga usted la pregunta, listo. Paren bola, pero ya dijo Moni los pasos. Una de esas sanidades es a amarse.
sanidad futbolística. Sí. B Sanidad materna. y C, Sanidad financiera. si saben. Conteste ahora. Y si no, Bueno, hay que ir a la librería más cercana a conseguir el libro, porque no lo va a tener aquí. ¿Dónde conseguimos el libro, pastor? Sanidad Total, ¿en qué Me librerías? acabaron de mostrar unas fotos de varios lugares, pero no tengo ni idea. Pero Panamericana lo tiene, pero hay otros que tienen una cantidad enorme de estos libros. Wow. ¿Y tú tremendo. manejas redes sociales o cómo te podemos Sí, claro. Sí, encontrar? yo estoy en redes sociales, creo que estoy bajo Corson Andrew, porque como Andrés en inglés es con W, tanto en Twitter como en Instagram, pero también en Coffee and Jesus. Lo pueden comprar por internet en Coffee, es C-O-F-F-E, creo que es una E o Coffee, dos E, ¿Dos es? en DN Jesus de Jesús.com. Ahí lo pueden, Ahí ahí está. lo podrían Pues comprar. pastor, siempre es un placer conversar con Bueno, usted. También ¿qué? tenemos regalito, tenemos Wow. pocillo, Hay tenemos cobijita, Uy, mi esposa le va a encantar eso. suscripción a El Tiempo Digital para ¿Me que lo va a usted- regalar? Pero por favor. ¡Ay, qué bendición! Y un bravísimo para Andrés ¡Bravísimo! Corson hoy, mi